Esto es Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña David Uciel Hernández, quien aspira a desempeñarse como juez en materia familiar, dentro de este proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación su servidor, David Gamboa. Gracias por acompañarnos. Vamos directo a las preguntas. Hablaremos primero de formación y experiencia. Describa brevemente su formación y experiencia profesional en el ámbito del derecho familiar. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirme. Sabes que en el ámbito legal, pues desde que inicié la carrera en Derecho, estuve trabajando en un despacho jurídico y fue el primer reto que tuve. Se cambió el sistema tradicional en el 2016 y tuve que actualizarme en esa nueva forma de implementar la justicia que entró la oralidad. Y ya después que tuve mi título, pues entrarle al ruedo, ¿verdad? A litigar ya más de 5 años, 8 años aproximadamente, y enfrentarme al sistema, a las nuevas formas. Y de hecho ya tenemos un nuevo reto, que es el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que cambia otra vez toda la forma en que el sistema judicial va a implementar los términos judiciales, la forma de la apelación, la forma de ofrecimiento de pruebas. Unas se eliminan, otras se ponen, ciertos principios se dejan. Entonces, el sistema judicial va a tener hasta el 2027 para que pueda implementarse el código, y pues va a ser un reto no nada más para los funcionarios que van a ser electos este próximo 1 de junio, sino también para el propio gremio, ¿verdad? En la que se tienen que actualizar y tienen que volver a implementar una dinámica distinta para la aplicación del derecho. Y bueno, esa fue mi formación de litigante, y desde el 2024 he fungido como tutor judicial y he estado en las escuchas de los niños, niñas y adolescentes para saber sus inquietudes, la forma en que quieren o ven la dinámica familiar, cómo viven, cómo los alimentan, cuáles son la forma de disciplinar de los niños, cómo se sienten cómodos, qué es lo que desean en su familia, y ahí es donde tienes más sensibilidad en este tipo de cosas. Entonces esa es mi formación en el área familiar. Muy bien, ahora hablaremos del rol del juez en lo familiar. ¿Qué representa para usted impartir justicia en materia familiar, donde intervienen emociones, vínculos personales y derechos de niñas, niños y adolescentes? Bueno, el rol del juzgador es una materia y es una posición muy importante, porque tocas la institución de la sociedad, que es la familia, y en donde precisamente las emociones de enojo, de poder, incluso a lo mejor venganzas, se sienten mucho ahí en ese tipo de situaciones, y en las cuales el juzgador debe tener una sensibilidad en cómo discernir ese tipo de objetivos que tiene cada una de las partes, tanto papá como mamá, o incluso los abuelos. Y es más, incluso los propios pequeños, ¿verdad?, que son las niñas, niños y adolescentes, ver el grado incluso de manipulación. Entonces el juez debe de tener una astucia muy, muy fuerte para poder sentir, aparte de la cuestión de los términos legales, de la justificación, de la motivación, pues sí tiene que tener ese tipo de discernimiento de cómo las partes, en qué grado mienten, en qué grado quieren manipular incluso las decisiones de los juzgadores. Entonces el rol del juzgador debe de ser una cuestión de mucha responsabilidad, y debe tener una sensibilidad muy importante al momento de aplicar la ley. Hablando ahora de imparcialidad ante conflictos de género y custodia, ¿cómo garantiza usted la imparcialidad cuando las partes en conflicto alegan violencia o buscan beneficios con argumentos de género, custodia u manutención? Mira, ahí lamentablemente el día de hoy hay juzgadores que se inclinan una balanza más preferente que otra. La Corte nos habla sobre la imparcialidad, que es una de las cosas
que el juzgador debe de tener muy importante, porque independientemente si es hombre o es mujer, si una de las partes está llevando mal ese rol, porque realmente no hay un estereotipo a seguir, ¿verdad? O una estructura de decirte cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, sí te dice la Corte en que el rol de género no es un factor importante al momento de la educación, porque los dos son responsables al momento de poder guiar al niño. El niño es una esponja que va a absorber las buenas intenciones o las malas intenciones y en el niño se va a ver reflejado. Entonces, ahí la Suprema Corte nos dice que la cuestión de género sí es un factor que influye, pero el factor importante es la cuestión del riesgo. La cuestión del riesgo es que también puede ser papá o mamá, ¿verdad? Y si incluso los dos son factores de riesgo, pues van con la familia extensa, que son los abuelos paternos o los abuelos maternos. Y esa es la cuestión de que el juzgador debe de tener muy claro que la imparcialidad es muy importante al momento de aplicar la ley. Hablando ahora sobre obstrucción institucional y vínculo familiar. En casos de separación y conflicto parental, suelen retirarse a los hijos de uno de sus progenitores como medida preventiva, pero la restitución del vínculo puede volverse eterna. ¿Qué acciones considera necesarias para evitar esta forma de obstrucción institucional y garantizar que el vínculo afectivo se preserve mientras se determinan si existe o no un riesgo real? Mira, evidentemente, como lo comenté, deben de haber mucha astucia del juez, mucha sensibilidad en el momento de que uno recibe la demanda, porque el juez actúa de buena fe. Entonces, efectivamente nos enfrentamos a una situación muy importante, a un reto muy importante en la que no se sabe todavía qué tanto riesgo implica el que un progenitor le vaya a afectar al niño, pero actualmente el sistema judicial es demasiado lento. Entonces, cuando hay cuestiones de riesgo, el juzgador debe actuar de manera muy pronta, en la cual se le emplace a la persona poder identificar realmente si el niño o la niña o el adolescente se encuentran en riesgo latente con el otro progenitor, de lo cual debe decretar las medidas que mayor beneficien a los niños. Y si el niño no se encuentra un factor de riesgo, pues no debe de haber un impedimento, ¿verdad? Lamentablemente, al tener esas medidas, por ejemplo, la escucha, que es uno de los factores importantes en la que el juzgador puede ampliar el contexto del entorno familiar, debe de haber también otras medidas de acompañamiento psicológico, mandarlos a ese tipo de apoyos tanto a los niños como a las partes, para que se pueda resolver de manera pronta y el juzgador tenga elementos muy rápidos para poder resolver en restituir ese tipo de convivencias, porque entre más lo alargues, más es difícil o es muy complicado que vuelva ese vínculo entre el padre no custodio. Entonces, hay muchos centros comunitarios que pueden aplicarse las terapias psicológicas, las medidas en las que vuelva a haber una vinculación entre padres e hijos, ¿verdad? Muy bien. Y hablando ahora de procesos largos y medidas dilatorias, muchos divorcios y juicios de custodia se alargan por meses o incluso años, en parte por el uso de tácticas dilatorias como falsas denuncias o estrategias abusivas. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para evitar estos abusos y resolver con prontitud los procesos, dejando abierta la posibilidad de modificar acuerdos si las circunstancias lo ameritan? Mira, es muy importante lo que acabas de mencionar. La justicia, el sistema judicial, lamentablemente ahorita es muy lento. Y voy a tocar primero el punto como más simple de una situación compleja como la que acabas de plantear. Pero una situación muy simple, cuando se admite una demanda, se tardan semanas o meses. Y ese es el primer problema que tienen las personas al momento de llegar a un juzgado, a la admisión. Después, en un juicio, siguen meses de espera para que te asignen una audiencia. Después de que te asignen la audiencia, te tienen esperando 2 o 3 horas para que puedas ingresar. Y ya después de que pasa todo el proceso, dictan sentencia
y resulta que ahora ya no la puedes escuchar por el propio juzgador. Te dicen, ahí va a estar en el sistema o se va a agregar en el expediente. La ciudadanía necesita que el juez que vio todo su asunto dé la cara y que le diga cuáles fueron los puntos importantes y explicarle al ciudadano por qué se tomó la última decisión. Y eso no se hace actualmente. Es lamentable que la ciudadanía tenga que esperarse, después de su audiencia, escuchar la sentencia, esperarse semanas o incluso también meses para poderla ver en su expediente integrado. Ahora, en la cuestión de falsas denuncias, pues sí, la otra parte debe de puntualizar muy bien cuáles son las situaciones en las que hay falsas denuncias para poder tener una ventaja en contra de la otra persona. Y lo importante es que el juzgador, al momento de que tenga las dos personas, prevenga a las partes de que si están declarando falsamente, tienen consecuencias legales, ¿verdad? Actualmente, pues sí, se llaman prevenciones, te llaman la atención, pero es una situación muy seria en la que las partes no deben de jugar con la autoridad porque están declarando falsamente. Entonces, hacerle al vivo de querer hacer una falsa denuncia para poder tener una ventaja de guardia y custodia, obtener una pensión, pues es un tema muy delicado que incluso pues debería de haber una colaboración del juzgado con la fiscalía para poder atacar esa situación, porque ahorita la figura del Ministerio Público pues es meramente representativa. Lo que se les exhorta en ciertos tipos de juicios, pues es que la persona que está teniendo esa situación de que ve una falsedad o que ve una situación de desventaja, pues accione las maneras legales conducentes, que es la fiscalía, para poder presentar la denuncia, pero hasta ahí llega. Entonces, sí debe de ser más enfático. Afortunadamente, como tutor, cuando veo esos detallitos, sí soy muy enfático en decirle al juzgador, checa esta situación porque no está bien. Y las partes deben de estar muy conscientes de que hay otros mecanismos legales para poder contrarrestar eso. Hablando ahora del interés superior de la niñez, ¿cómo interpreta usted el principio del interés superior de la niñez? ¿Qué criterios considera válidos para aplicarlo de forma justa en cada caso? Bueno, el interés superior de la niñez va enfocado primordialmente en que las decisiones que toma el juzgador, porque hay protocolos cuando intervienen niñas, niños y adolescentes, sean los más benéficos. Que te puedes encontrar. A mí me gusta mucho hacer muchos ejemplos para que la gente que no tiene el vocabulario legal, si vas a un médico te habla de medicina, si no le entiendes, aquí me gusta ejemplificar. Mira, el juzgador al momento de ver un riesgo, tanto de padre como madre, va a tener que apoyarse de otras personas. Y si esas personas generan un factor de riesgo también para el niño, pues se va a tener que apoyar con las instituciones de gobierno, que es, por ejemplo, el DIF. Y el principio o el interés superior del niño es precisamente buscar todos esos elementos para que le beneficien al niño. Terapias psicológicas, talleres de los padres, de coparentalidad, de poder revincular esas situaciones que los niños se encuentran en mucha desventaja porque a veces no tienen forma de defenderse porque se encuentran entre la espada y la pared. Estoy con papá, estoy con mamá, y esa es una situación, es muy frecuente, y que el tutor, las partes, el juzgador en sí, debe de tener una puntual atención para que reduzca el riesgo con el padre custodio o revincular la situación del padre no custodio, que hay muchos casos también que el padre no custodio es una persona también de riesgo, y debe de haber esos mecanismos de que pues el señor salga de esa forma de pensar, esa ideología machista o misógina, en la que tenga la garantía el Estado, porque el Estado es un ente importante para reforzar la seguridad del niño. Entonces es una obligación importantísima para el juzgador. Finalmente, ¿cuál sería ese mensaje que quiere hacer llegar al electorado? ¿Qué mensaje considera compartir con quienes estén evaluando su perfil como posible autoridad en materia familiar? Mira, pues por ley el juzgador se tiene que basar en lo que está escrito en el Código de Procedimientos, en la Ley Orgánica del Sistema Judicial, pero los compromisos que se pueden hacer,
son muy simples y que realmente tenemos años batallando con eso. Uno, la justicia es demasiado lenta y necesita ser más organizada. ¿Por qué? Porque luego las audiencias te las dejan a meses y estando ya en la audiencia resulta que no está nada organizado, no está preparado la audiencia, no está preparada la sala y te tienen horas esperando. Entonces, la ciudadanía no merece que los tengas perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque de forma indirecta los afectas en su trabajo. Tienen que pedir permiso y les pueden descontar o incluso pueden perder el trabajo por estas situaciones de falta de organización. El segundo punto es que los criterios judiciales actualmente son muy alejados de los derechos humanos, de los protocolos de actuación para niñas, niños y adolescentes. Se permite mucha violencia vicaria. Hay juzgadoras que es muy evidente la violencia vicaria en contra de la mujer, o incluso, como la ley ve a las partes por igual, hay violencia vicaria de las mujeres utilizando como instrumentos de hostigamiento, de venganza en contra del padre. Entonces, lamentablemente eso se permite aun cuando tiene recomendaciones del SECOFAM o de otras instituciones. Esa violencia vicaria sigue vigente en el sistema judicial y ya no puede ser de esa manera. También otro criterio obsoletos es que resulta que la convivencia nada más tiene que ser con papá o mamá, y bueno, ¿y la familia extensa dónde queda? Los abuelos, los tíos, los primos. Ahora resulta que no puedes convivir, nada más tiene que ser con papá. Pues le privas ese tipo de convivencias, ese tipo de recreación que no debe sujetarse nada más a los padres. La convivencia es con la familia, tanto paterna como materna. Eso es lo que hay que ir cambiando. Y perdemos mucho tiempo para cambiar esos criterios, que nos tenemos que ir a apelaciones o incluso hasta amparos, ¿verdad? El tercer punto es que el juzgador debe de dar la cara en todo momento, desde que se presenta la demanda hasta que dicta sentencia. Como lo dije ahorita, actualmente el juzgador al momento de dictar sentencia no da la cara y deja que el ciudadano vea semanas después, días después, su sentencia ya anexada en el expediente, y eso ya no puede pasar. También necesitamos que la gente entienda la sentencia. Aparte de que el juzgador te dé la cara, necesita el ciudadano entender la sentencia. Y mi compromiso es que, aparte de una sentencia estructurada, fundamentada, motivada, y que explique cómo se llevó a cabo el proceso de forma legal, la ciudadanía no te va a entender una sentencia, necesita contratar un abogado para que, oiga, explíqueme qué dice aquí. Entonces, mi compromiso es que, aparte de la sentencia, de una manera legal, organizada, deba de haber una sentencia de lectura simple. Actualmente, el único que hace este tipo de sentencias de lectura simple es los juzgados federales, que le explican al niño por qué tuvo que intervenir para que le dieran acceso a la educación o le dieran acceso a la salud. Pero necesitamos que el ciudadano entienda de forma simple cuál fue todo el proceso y cómo se llevó, y que diga, ok, lo pude comprender, y cuáles fueron mis errores en el proceso y cuáles fueron los errores incluso del abogado, para decir, tengo posibilidades de una apelación y que esto cambie. Entonces, la lectura simple es muy importante. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya se está implementando la justicia digital. Entonces, ya debe haber justicia digital, y actualmente hay herramientas para poder llevar a cabo audiencias virtuales, y no se aprovechan. Necesitan estar la gente ahí cuando se puede tener el tiempo suficiente de llevar ese tipo de audiencias. Certificar copias de manera digital también, o sea, ya estamos en la era digital, y cómo podemos seguir teniendo papeles que lo único que hacen es ir contra la ecología. Se pierde tiempo y se pierde dinero. Entonces, eso ya viene en justicia digital, y necesitamos agilizar eso. Los oficios, la colaboración con las dependencias de manera electrónica. Hay pocos juzgados que ya lo utilizan, y necesitamos más colaboración de manera electrónica con otras instituciones para tener las respuestas más rápidas. ¿Cómo es posible que tengamos que esperar semanas o meses a que otra dependencia conteste cuando puede haber una comunicación institucional de manera electrónica? Y por último, pues lleva de la mano la burocracia, demasiada burocracia. Actualmente los abogados en algunos juzgados, el juzgado te retiene tus copias
con las que vas a notificar. Si se les pierde, tienes que gastar otra vez en copias, tienes que perder tiempo, pierdes tu cita y es una burocracia espantosa. Entonces, esos son los compromisos que le quiero dar a la ciudadanía, que van a tener a un juzgador que les va a dar la cara, que les va a explicar de manera imparcial cómo es la situación estando las partes presentes, y ese es el compromiso que necesitamos. Ya no necesitamos una justicia lenta, ya no necesitamos un criterio obsoleto, lejos de los derechos humanos. Necesitamos implementar la tecnología, necesitamos que acabe la burocracia, que sea más eficiente la justicia, porque te voy a decir algo, esto es algo que todos sabemos y nadie quiere decir. Nada es más parecido a la injusticia que una justicia tardía. Imagínate que necesitas la urgencia de una medida de protección y tarda meses y ya la persona fue violentada por una situación, un daño físico, un daño emocional, un daño psicológico, pero ¿no te parece que podría ser lo mismo? Eso es lo que está pasando con la justicia lenta. Gracias por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN, a Diario Network, que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy David Gamboa.